Vamos a continuar. Lucas capítulo 17 tiene como título Ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Un pasaje que nos recuerda y tiene mucho extracto de lo que hemos estado hablando en estas semanas. Hemos estado hablando de ser agradecidos. Y vemos cómo aquí Jesús mismo nos está enseñando eso. Oye, te saqué de un problema difícil, te saqué de una presión que tenías, algo que parecía imposible. ¿Ya me diste gracias? ¿Volviste agradecido?
Porque cuando estamos con problemas, clamamos al Señor, ¿no? O sea, dice un chiste por ahí que hay un personaje que está buscando estacionamiento y tiene una urgencia de llegar porque ya es tarde. Entonces dice, ay Dios, por favor, que me pueda estacionar y que encuentre el lugar y que esté cerca y que todo funcione bien, por favor. Y te prometo que ahora sí voy a leer mi Biblia, ahora sí me voy a unir a las transmisiones de los jueves, ahora sí voy a estar orando, ahora sí voy a participar en la iglesia. Y en eso, que mágicamente, enfrente de donde estaba él en su carro, se desocupa un lugar de estacionamiento. ¿Y qué dice? Ya, no te preocupes, señor, yo ya encontré uno. Y lamentablemente, así luego somos nosotros en nuestra vida. Estamos clamando, Dios, por favor, sáname, sana a esta persona, apóyame económicamente, arregla ciertas cosas, ve esta situación en mi trabajo, con mi pareja, con mi familia. Y luego de un momento a otro, las cosas empiezan a mejorar y nos olvidamos de todas las promesas que hicimos. Nos olvidamos de lo que dijimos, nos olvidamos del pensamiento que teníamos e incluso del hábito de clamar al Señor. Y seguimos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Y es algo complicado que no trabajemos en ello mismo, sino debemos de esforzarnos en volver y agradecer. Imagínate lo que está diciendo ahí la palabra de Dios acerca de los 10 leprosos. O sea, 9, yo creo que lo que querían era nada más su sanidad o estar con su familia y ya. Pero el que llega y que no era del pueblo judío, uno solo llega a agradecer. ¿Y qué es lo que ganó más él? Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Porque él ya tenía la sanidad. Dios ya lo había sanado, pero él ganó la salvación. Yo podría decir que en base a este pasaje, los otros 9 no tuvieron salvación. Y qué triste es, ¿no? Pero esta persona que fue agradecida, se ganó ese premio o galardón muy grande, ¿no? Imaginémonos que él esté un día en la presencia de Dios y que alguien preguntara, oye Señor, tú sanaste a 10 leprosos y nada más uno, ¿y dónde están los 9? Pues no sé, o sea, nada más ellos querían sanidad. Y no gratitud, ¿no? Sí, exactamente. No fueron agradecidos. Y algo que yo también puedo ver en este pasaje de Lucas, y me gustó mucho, es que a veces creemos que para que se resuelva cierta situación que tenemos, como en el caso de aquí los discípulos en los primeros versículos, decían, aumentanos la fe. O sea, a veces pensamos que nuestra fe es tan pequeña que necesitamos que sea tan grande para que se resuelva el problema que tenemos, X problema cualquiera que sea que estemos pasando. Pero a veces no es necesario que tengamos más fe, hermanos. A veces lo que es necesario es que la fe que tenemos la alimentemos. La fe que tenemos, porque ahí por eso da el ejemplo del árbol sicómoro, pero da el ejemplo del grano de mostaza. Si tu fe fuere como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es más pequeñito que el ajonjolí, porque ya todos conocemos la semillita esta de ajonjolí, es más pequeñito que el ajonjolí. Entonces, imagínense, este tipo de fe es la que narra aquí el Señor. Dice, si tu fe fuere como un grano de mostaza. Ya hemos hablado de este ejemplo del grano de mostaza y la fe, que puede ser pequeña y cuando ya va desarrollándose, pues va a ir siendo más grande, obviamente. Pero con la fe que tú tienes ahorita, solo aliméntala. Aliméntala ¿cómo? Leyendo tu Biblia, como lo estamos haciendo cada día con este plan. Leyendo tu Biblia, cómo fortaleces tu fe? Esa fe que tú tienes, orando. ¿Cómo fortaleces la fe que tienes? Haciendo la voluntad de Dios, siendo un buen cristiano, siendo una buena persona, esforzándote. Es la manera en la cual tu fe se fortalece. Esa fe que tienes es necesaria y es suficiente, pero que tú confíes, tú sepas. La fe, acuérdate, la fe es la seguridad, la fe es la certeza, que tú ves el problema así grande, oscuro o del tamaño que puedas verlo tú, y eso te agobia, te aflige, te angustia. Sin embargo, tú confía y ve,
este problema se ve tan difícil, se ve tan grande, se ve tan así que no hay solución, pero Señor, yo confío en ti y yo sé que en ti está. Te entrego este problema, te entrego esta circunstancia, te entrego esta enfermedad y mi fe es suficiente y necesaria. Confío en ti y sé que tú harás. Vamos a terminar con Salmos capítulo 22. El Salmo 22 dice aquí el título, un grito de angustia, un canto de alabanza. Y dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido, aún anunciarán que él hizo esto. Podemos ver en todo este salmo la condición en la cual se encontraba el salmista David. Sin embargo, si ustedes ven cuidadosamente cada versículo, él expresa su aflicción, cómo se siente atacado, cómo siente que vienen contra él,
cómo la condición general de cómo se siente. Esto nos enseña a acercarnos a Dios de esa forma. Cuando te acerques a Dios en oración, dile cómo te sientes, cuál es tu problema, detalladamente, quién está contra ti, qué están haciendo, qué te quieren hacer, qué traman contra ti. Dile con todo tu corazón, en tu angustia, en tu sentir de lo más profundo de ti, pero se dan cuenta que ahí intercala el salmista diciendo, pero tú eres santo, pero tú me escuchas, pero tú me guardas, pero tú me fortaleces. Entonces vean, de ese tipo debe ser nuestra oración. Tú dejas en Él tu carga, tu petición, pero también reconoce lo que Él puede hacer en ti. Y todo lo que pasa en esa narración de este salmo es una oración, porque recuerdan el título inicial, un grito de angustia y un canto de alabanza. Y lo que decíamos hace rato es la gratitud. Siempre agradece a Dios. Aún es difícil, la Biblia nos ha enseñado que aunque tú estés pasando situaciones difíciles, agradece. Es lo más duro, lo más difícil que nos puede pasar, darle gracias a Dios porque te duele esto, porque tienes este problema, pero cuando tú y yo agradecemos, Dios toma en cuenta eso y como que viene la respuesta más apresurada a tu petición. Agradece, Señor, gracias por esto. Aún me duele, es difícil, pero Señor, yo te doy gracias porque sé que está en tus manos esta situación y tú me sacarás adelante en este problema. Este salmo también es una profecía. Es una profecía de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí dice que fue maltratado, que sus manos fueron atravesadas. Entonces David, de manera poética, está expresando un dolor profundo y habla que sus manos fueron atravesadas, pero lo está expresando él de manera poética, sintiendo o expresando cómo se sentiría un dolor. Pero podemos ver que cómo es el reflejo del mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cómo se sentía nuestro Señor Jesucristo cuando en cierta forma podríamos decirlo así que Dios mismo le da la espalda. Porque en ese preciso momento cuando Él está siendo crucificado, Él como imán está absorbiendo el pecado de toda la humanidad. Los que ya nacieron, los que murieron, los que viven, los que van a nacer, Él está absorbiendo el pecado. Y en ese momento que Él está absorbiendo el pecado, Dios lo abandona, Dios le da la espalda. Y entonces Él se siente solo, se siente desesperado, por eso habla de que lo rodean, por eso habla de un dolor profundo que nosotros no podríamos entender, porque nosotros no lo estamos viviendo. Ni nos podríamos imaginar el grado de que nuestro Señor Jesucristo se sintió abandonado por Dios. Solamente Él lo expresó y lo expresó aquí también David. Y es algo que debemos nosotros de valorar, cuánto amor dio Dios a través de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros. Y al final del Salmo o al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, vemos que salió triunfante. Y fue algo bueno para nosotros porque gracias a nuestro Señor Jesucristo ahora nosotros tenemos esa salvación. Entonces, el episodio del día de hoy ha sido de ánimo. Nos ha recordado que Dios responde, que Dios sana. Ve qué enfermedad tan grande leíamos, ¿no? Lo que comentamos del leproso. Circunstancias casi imposibles médicamente para la época. Y yo creo que incluso en nuestros días. Milagros que Dios hace que sobrepasan nuestra imaginación. Pero también nos ha dicho, tú tienes la fe suficiente para clamar a mí. Y dice, y quien clama a mí, lo leíamos en el Salmo, yo le escucho. El día de hoy nuestro Padre Celestial nos está diciendo, clama a mí, háblame, pídeme, agradéceme. Y vemos cómo todo este conjunto nos está recordando que tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha, que nos abraza, pero que también nos pide que crezcamos. Porque en Lucas leíamos algo duro y dice, y si viene esta persona y me ofende y me lastima, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Dice, no, las veces que sean necesarias.
las veces que venga arrepentido y te pida perdón. Entonces ahí también está duro, porque por un lado nos está diciendo, mira, yo puedo cumplir las peticiones de tu corazón, yo puedo hacer grandes milagros en tu vida, pero también quiero que tú actúes de una manera milagrosa perdonando al que te ofendió. Y es un milagro que nosotros podemos hacer, así algo sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Porque, ¿por qué me ofendió y me pidió perdón? Y luego después me ofendió de otra persona, y luego otra vez esta circunstancia. No es natural perdonar. Y ahí nosotros estamos actuando de una manera sobrenatural. Te perdono, olvido la circunstancia y no la traigo nuevamente a flote. No la estoy recordando, no me estoy afligiendo, no me estoy enojando por ello. Y si nosotros actuamos milagrosamente en lo que podemos, también Dios nos recompensará actuando milagrosamente. Pero esto no es un vale de decir, es un boleto gratis de ya perdoné, ahora tú pues haz lo que yo quiero, ¿no? Porque también leíamos acerca del siervo, que dice, siervos inútiles somos, que hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. Y dice, ¿acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ha ordenado? Y aquí nos está diciendo nuestro Padre que debemos de tener cuidado con nuestras acciones, que la salvación no es por acciones, que los milagros no llegan por acciones, son por gracia. No es para que nosotros exijamos y decimos, oye, pero ya fui a la iglesia, pues bendíceme. Oye, ya oré ayer, pues cúmpleme la petición. Oye, ya perdoné, pues dame un mejor trabajo. No, o sea, estamos viendo todo un panorama bastante complejo y que es necesario que pidamos al Señor que nos vaya revelando y que nos vaya ayudando a entender todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Porque vemos algo muy bonito, promesas. Vemos otro, responsabilidades. Pero también vemos otro, no exigir, no reclamar. No decir, oye Dios, pero yo soy tu hijo. Dios, pero ya hice esto, ahora tú me tienes que dar. Y veía yo algo curioso en la semana que me pareció raro. Un título de una predicación que decía, cobrándole las promesas a Dios. Y yo dije, órale, ¿te cobro promesas? ¿Te exijo a ti? Bueno, no somos jefes de Dios para exigir, para cobrar. No estamos encima de Él para obligarlo a que nos haga algo. Recordemos que estamos por gracia y por misericordia, y esa misericordia y esa gracia nos ama y nos dice, eres mi hijo, te voy a cuidar, te voy a llevar por buen camino, pero tú anda por ese camino. Sí, recordemos que nuestro tema es propósitos y nuevos comienzos. Y si ha puesto atención, o si hemos puesto atención en cada una de las lecturas que hemos estado haciendo, nos damos cuenta de que Dios siempre tiene propósitos. Pensamiento, dice su palabra, de bien y no de mal. Él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y entonces, nuestra alma es nuestro yo. Nuestra alma es qué conocimiento tenemos de la palabra de Dios, cuánto hemos crecido, como veíamos hace un momento, en la fe. Aumentanos la fe, pero por la fe recordemos que la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? Pues el oír la palabra de Dios. Así es de que sigámonos animando a seguir meditando en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios sigue hablando mucho a nuestras vidas y ahora nos toca a nosotros también tener esa comunión con Él, buscándole en oración en tiempos de alabanza, incluso congregarnos en nuestra iglesia local. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.